Muy bien, no nos detenemos, seguimos, nos hemos demorado un poquitito, pero no paramos. Es momento de preguntarnos cómo medimos el desarrollo en la era del antropoceno. Está con nosotros María Eugenia Di Paola, abogada, magíster en Derecho Ambiental y especialista en régimen jurídico de los derechos naturales en petróleo y gas. Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Doctora María Eugenia Di Paola, buen día, bienvenida, y la vamos a escuchar con atención. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué gusto escucharte, Gonzalo, y qué honor también los colegas que me precedieron. La verdad es que estamos en un momento clave, lo sabemos, y tenemos la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Creo que si hay algo que nos pasa a quienes, bueno, en mi caso yo vengo trabajando en la temática ambiental desde muy chica, ya tengo 51, y desde mi adolescencia, ¿no? Muy vinculada a lo social comenzó mi acercamiento con lo ambiental. E inevitablemente ya hace varios años que estoy en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde tratamos desde Naciones Unidas de abordar la temática integralmente. Y creo que me viene muy bien la excelente presentación de Gonzalo como para poder inspirarnos en medio de esta situación bastante problemática, porque ustedes saben que para la mayoría de la ciencia... Para la mayoría de la ciencia estamos en el antropoceno, es decir, todo este impacto que muy bien mencionaba Gonzalo, nos hace entrar en una nueva era geológica, esas eras que estudiábamos del comportamiento del planeta, ¿no? En sí, y ya se llama antropoceno, ya es causada por nosotros. Y este impacto no es un impacto positivo, digamos. Uno dice, se llama antropoceno, entonces significa que estamos generando algo. Bueno, estamos generando una etapa de mucho impacto negativo, pero, y a mí en esto me gusta, soy optimista por default, siempre lo he sido, pero tenemos la posibilidad de transformar en manera positiva esa etapa que generamos y que tanto daño le ha ocasionado a nuestro planeta. Entonces, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya desde hace más de 30 años, se planteó esta necesidad de empezar a medir el desarrollo humano, ¿no? Como el Producto Bruto Interno no es suficiente, no nos alcanza, necesitamos trabajar en medir el progreso de nuestras sociedades considerando una mirada integral del desarrollo humano. Y por eso, desde en el 2020, 30 años más tarde del primer informe de desarrollo humano, en el cual estuvo involucrado Amartya Sen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo decide, en esta era del antropoceno, trabajar en una conceptualización que involucre no solamente algo muy importante, que es medir el desarrollo humano, es decir, en términos de ingresos, educación, salud, sino también trabajar en medir la presión planetaria. ¿De qué manera podemos trabajar en indicadores que nos sirvan para analizar no solo esa parte positiva o, por así decirlo, en ascenso, que señalaba muy bien Gonzalo previamente, sino la otra parte también, es decir, el impacto en el planeta, el impacto en la biodiversidad, el aspecto climático. Y entonces, lo que vamos a ver es que el Informe de Desarrollo Humano 2020, que les recomiendo su lectura, está en español,
in extenso, también en resumen, en una página específica del PNUD, lo que nos plantea es que cuando analizamos el índice de desarrollo humano, que como les decía considera ingresos, salud, educación, y ajustamos ese índice de desarrollo humano a las presiones planetarias, lo que vamos a observar es que aquellos países que corresponden al grupo de desarrollo humano alto o muy alto van a situarse en el índice de desarrollo humano ajustado por presiones planetarias también alto, ¿sí? Es una tendencia, como ven, hay algunos que están en una situación más baja, no es exactamente lineal, pero sí es una tendencia, y en este sentido no podemos dejar de advertir que históricamente esta huella histórica que tanto se ha tratado desde Estocolmo en adelante, ¿no? Celebramos Estocolmo más 50 y esa huella histórica se viene tratando en el marco de todos somos responsables, pero tenemos responsabilidades diferenciadas y debemos trabajar en tal sentido. Hoy por hoy, el índice de desarrollo humano ajustado a presiones planetarias nos muestra esta tendencia. Y también cuando vemos los desequilibrios planetarios vinculados o potenciados con las desigualdades, lo que vamos a ver es que se trata de un círculo vicioso, es decir, a mayor esquema de desigualdad, mayor impacto ambiental y consecuencias, porque lo que vamos a ver es que muchas veces, aun cuando los países con índice de desarrollo humano bajo o medio no tengan la misma responsabilidad en el impacto ambiental que los más altos, sí sufren y sufrimos las consecuencias, ¿sí?, del impacto planetario, del cambio climático, y quienes más lo sufren son las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que vamos a ver es que hay un círculo vicioso entre los desequilibrios sociales y los planetarios, que justamente lo que exigen es que tengamos que tender a un círculo virtuoso, ¿sí?, viendo la otra parte que ya les voy anticipando, porque es muy importante que quienes estamos acá, que entiendo que todos estamos convencidos de que esta realidad tiene que cambiar, podamos vislumbrar esta necesidad de abordaje integral, ¿sí?, con esa profundización muy clara de lo filosófico que coincido plenamente. Hay una deconstrucción, ¿no?, que de alguna manera debemos ensayar en términos de nuestro vínculo con la naturaleza para volver a la esencia, nuestro vínculo con el ambiente, pero tendiendo a tener en cuenta estos desequilibrios que se refuerzan para justamente reforzar lo contrario, porque justamente los impactos, y acá hay un ejemplo de los riesgos que aumenten, esos riesgos que aumentan, acrecentan la desigualdad, y como les decía previamente, acá hay un ejemplo con el número de días con temperaturas extremas, donde aumenta más en los países de bajo desarrollo humano. Entonces, ¿de qué se trata este índice? Así brevemente, ¿no?, para que entendamos cómo trabaja. Ustedes saben que el grupo de Desarrollo Humano y Políticas del PNUD trabaja desde hace 30 años con equipos en los distintos países y a nivel global. En nuestra oficina en PNUD, aquí lo veo a mi colega Flavio Fuertes de Pacto Global, y compartimos también nuestra oficina y el ámbito del PNUD con las colegas del área de Desarrollo Humano y Políticas, que trabajan con los equipos regionales y con los globales en generar estadísticas. Trabajan también con los equipos de los gobiernos, ocurre con las diferentes áreas del INDEC, el área en la Dirección de Cambio Climático de nuestro país, que articulamos muchos esfuerzos, por solo mencionar algunas de esas áreas en lo que nos atañe. Y
El índice de desarrollo humano está muy bien explicado en una ficha técnica de nuestra colega Gabriela Katterberg, que toma, por un lado, las emisiones de dióxido de carbono per cápita producidas como consecuencia de la actividad humana en el país que se trate, ¿sí? Y por otro lado, la huella material per cápita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto extraemos de recursos naturales para satisfacer la demanda doméstica de productos y servicios de un país, más allá del origen de la extracción, ¿sí? Los materiales son biomasa, combustibles fósiles, minerales metálicos y minerales no metálicos. Como les decía antes, cuando vamos a los países con bajo desarrollo humano, el impacto del ajuste por presiones planetarias es generalmente pequeño. Cuando vamos a los de desarrollo humano alto o muy alto, el impacto, como les decía, también tiende a ser cada vez más negativo. Ahora, cuando vamos a nuestro país, lo que vamos a ver es que hay una pérdida, ¿sí? Lo vemos de un 7.9%, es una pérdida media un poco más alta que la de América Latina y el Caribe, que es de 6%, y desde ya no se asemeja a la pérdida media de los países con IDH alto, Índice de Desarrollo Humano alto, que es del 15,4%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Nos tenemos que quedar tranquilos? Esto significa que, bueno, no es tanta la caída, ¿sí? Bueno, lo cierto es que no nos deberíamos quedar tranquilos, porque justamente nuestro país, la perspectiva en términos, y ahora vamos a datos de emisiones del Gap Emissions Report de UNEP, lo que vamos a ver es que en emisiones globales, vamos a tomar un dato con el que contamos, ¿no? Estamos rondando el puesto 21, 20, ¿no? Ya luego los expertos nos dirán con mayor detalle, pero lo cierto es que vamos por ese puesto aproximadamente. Ahí ven Argentina, ven allá los gigantes, China, ¿no? Estados Unidos, pero allí vemos Argentina. Ahora, cuando vamos a las emisiones per cápita, ¿sí? Nuestro país está un poquito más alto que el promedio del G20, ¿sí? En emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Y esto nos pasó también en las discusiones y el análisis y en el evento híbrido de Estocolmo más 50, que justamente surgió esta situación. Bueno, ¿cómo está Argentina en comparación al globo y cómo estamos en cuanto a emisiones per cápita? Y una eminencia, que es el doctor Estrada Oyuela, que fue uno de los arquitectos del protocolo de Kioto, dijo, ojo, esto lo vemos desde hace mucho tiempo. En emisiones per cápita, justamente somos pocos, ahora tendríamos que ver los datos, ¿no?, con el nuevo censo, pero lo cierto es que en emisiones per cápita, estamos en un nivel que es preocupante, que también, ojo, nos permite pensar en la capacidad de cambio, ¿no?, de cada uno y de cada una, y también de los distintos ámbitos en los que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? La República Argentina queremos crecer, ¿sí? Queremos crecer y queremos desarrollarnos. ¿Cuál es nuestra meta de mitigación a la que referían muy bien en el primer panel? Ha ido aumentando del 2015 en adelante. Nuestro país asume su rol, presenta sus compromisos, ¿sí? Claramente lo que plantea es una proporcionalidad en su participación y cada vez va ajustando más su compromiso en su meta de mitigación. Se ha comprometido ya a la carbono neutralidad y a la presentación que va a ser de la estrategia de largo plazo en materia de carbono neutralidad, y por otro lado ha presentado una comunicación de adaptación. Nuestro último BUR, el BUR 4, ya nos presenta quiénes son los principales responsables en términos de sectores, ¿sí? Esto la mayoría de ustedes lo conocen, es de público acceso.
Argentina cumple con la presentación de las distintas mediciones necesarias para analizar cómo estamos y hacia dónde también queremos ir. Y por cierto que hay un compromiso inevitable en materia de cambio en la matriz energética que debemos llevar a cabo, inevitable en materia de cambios de uso del suelo, agricultura, ganadería, ¿sí? Bosques, y vamos a ver también que en otra órbita y en otra proporción, pero con mucha importancia también por lo que implican en la lógica del cambio que necesitamos en la cadena de valor y en cuanto a la consideración de la circularidad, el porcentaje de incidencia en las emisiones en materia de residuos y de procesos industriales y uso de productos. Riesgos climáticos, este mapa también del Ministerio de Ambiente que nos muestra que aun cuando no seamos los primeros emisores, aun cuando todavía estemos en un tren en el cual es cierto, hay una responsabilidad histórica de los países que han depredado más el planeta, y esto está reconocido a nivel internacional, y trabaja mucho Argentina para que en este sentido esto se haga realidad, pero lo cierto es que el impacto de los riesgos climáticos, la vulnerabilidad exacerbada a nivel social y ambiental, hacen que aquí veamos algunos de los ejemplos con los que lidiamos y que cada vez se van acentuando más y que cada vez van el estrés hídrico, la baja de cursos de agua, en este sentido, el retroceso de glaciares, los incendios, son parte de esta realidad. Entonces, claramente es muy importante que midamos el desarrollo en forma adecuada, pero que también tomemos cartas en el asunto en un cambio integral, ¿sí? El informe de desarrollo humano y el antropoceno nos dice que tenemos que trabajar en armonía con la naturaleza y no contra la naturaleza, y presenta justamente distintos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza en este sentido. Bueno, ahí está. Un aspecto que no es menor y que lamentablemente arroja en indicadores para nuestra región los más altos del planeta en muertes de defensores ambientales para América Latina y el Caribe. Hace poco fue el ministro de República Dominicana, antes una fiscal ambiental en Honduras, ¿sí? Les hablo de las últimas 3 semanas, ¿sí? No les estoy hablando de muchísimo tiempo. Y esto está cada vez más exacerbado, y por esa causa es tan importante este acuerdo de Escazú, que entró en vigencia el año pasado, el Día de la Tierra, y que trata el acceso a la información, la participación en los procesos de toma de decisión, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental. Claramente estamos en deuda con los defensores de derechos humanos y ambiente en la región, y es importante que trabajemos para proteger, y justamente para proteger su voz, no solamente su integridad física, sino su voz, porque si no hubiera sido por los defensores y defensoras de los derechos humanos, históricamente no hubiéramos contado con una Rachel Carson con la Primavera Silenciosa, no hubiéramos contado con madres fumigadas, movilizadas, no hubiéramos contado con toda la movilización que dio lugar a la acción contra los gases que provocan que afectan la capa de ozono. Esos fueron algunos de los comienzos muy claros, ¿no? Y que partieron de la conflictividad inevitablemente. ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir sufriendo mártires para tomar cartas en el asunto ambiental, o los queremos proteger porque justamente son clave para que este cambio sea orgánico, para que sea integral? Si la sociedad no está involucrada y no escucha a las voces que se hacen voz de la naturaleza, es muy difícil que podamos generar ese cambio. El Acuerdo de Escazú
tiene en su texto también una referencia a los reportes de sostenibilidad, como un paso que se debe alentar en los distintos países que forman parte del mismo. Y hace también mucha referencia a los derechos de incidencia colectiva y a los consumidores, ¿sí? Y el rol de los consumidores en cuanto al consumo responsable. Entonces, allí también hay una oportunidad muy marcada en términos de cambio. Entonces, algunos temas para reflexionar en torno a la crisis global y a esta necesidad de, bueno, cómo medimos el desarrollo, cómo actuamos, y algunos de los aportes en medio de este mar es verdad, de fuentes, que hay que tomarlas como algo positivo, ¿no? Y llevarlas, porque cada vez más es necesario hacer frente. Hubo muchos negacionistas en el comienzo, ¿no? Ahora de vez en cuando reaparecen negacionistas y es muy importante que seamos conscientes de que no podemos manejarnos con la posverdad. Tenemos que manejarnos con una verdad basada en evidencia, una toma de decisiones basada en evidencia. Y en este contexto va a ser muy importante trabajar en la producción y el consumo sostenible, la asociación pública-privada y el triple impacto positivo con las salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza respectivas. También en cuanto a la consistencia de los planes sectoriales que se deben plantear en torno a la contribución nacional determinada por parte de Argentina y en los cuales se ha trabajado y se está trabajando, la importancia de fortalecer ese proceso en esta asociación público-privada y fortalecer acciones muy concretas que tienen que ver con objetivos basados en la ciencia. Hoy por hoy voy a hacer también referencia al trabajo del Grupo Cuidando el Clima, del Pacto Global, que tanto hace y en el cual trabajamos codo a codo con Flavio por fortalecer aquellos caminos que sirvan para el compromiso en la campaña Net Zero hacia el 1,5 grados, hacia la carbono neutralidad. Ya cada vez son más, ¿no?, quienes se suman, pero es muy importante resaltar que ya no se aceptan compromisos a los 2 grados, ¿no? Ya es al 1,5 grados. Pensemos en eso, pensemos en que cada vez más debemos trabajar y fortalecer esos pasos en una mirada asociada entre lo público y lo privado. También en este sentido, en lo que es el camino de la estrategia de largo plazo hacia la carbono neutralidad. Y hay algo que me parece muy importante para trabajar y ahondar. El informe del Antropoceno nos dice en forma muy clara, se va a hacer una encuesta en ese momento en la cual releva que la mayoría de la gente quiere cambiar, ¿sí? Quiere que vivamos mejor y que vivamos en un mundo más sostenible. Pero necesita también de las normas y los incentivos que puedan dar reconocimiento a esa acción. Las políticas públicas deben trabajar en este sentido. Y ya claramente la transición energética hacia las renovables exige un replanteo de relocalización de los subsidios a los fósiles. Y esto se está planteando a nivel global y en los diferentes ámbitos. Y exige un replanteo también en lo que es la valoración de los servicios ecosistémicos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la eficiencia de recursos, la economía circular. Justamente en un momento clave tenemos un gran porcentaje de la población bajo la línea de pobreza y resulta esencial que esta mirada integral la demos también en las vías de recuperación al COVID-19, ¿sí? Que lamentablemente ha percolado y ha ahondado en un retroceso en varios de los progresos que se habían dado en los últimos años en materia del índice de desarrollo humano. Entonces, los grupos en situación de vulnerabilidad deben estar en el centro.
Debe trabajarse en una transición justa que contemple soluciones basadas en la naturaleza de empleos verdes. Y en este espectro va a ser fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Y ustedes me van a decir por qué es importante. Bueno, la mayoría de ustedes saben que es importante porque está dedicada a estas temáticas. Pero qué importante es el ejercicio de ciudadanía por todos, ¿sí? Sector público, sector privado, funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones. Es fundamental. ¿Por qué? Porque esa institucionalidad ha sido el motor de muchos cambios. Y vuelvo a Escazú, y vuelvo también a la importancia de los cambios en la normativa que se está dando en nuestro país, ¿sí? La ley de cambio climático con una alta participación de los y las jóvenes, una agenda climática increyendo, y necesitamos llegar a tiempo, no nos tenemos que desesperar, pero tenemos que apoyarnos mucho mutuamente en este camino de sincerar, medir claramente, ¿no? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué no lo es? ¿Hacia dónde queremos trabajar? Por eso tan importante la agenda climática y quienes van a continuar en el próximo panel, que van a abordar varios de estos aspectos. Pero, y tan importante el compromiso en las redes, en las cámaras, y tan importante escuchar a los y las jóvenes. Ya no son solamente, y ya con esto cierro, los y las jóvenes que acuden a la marcha del Día de la Tierra, ya no son solamente los y las jóvenes que van a comprar un producto y eligen el más sostenible, ya son los y las jóvenes que están en las empresas, que están en el Estado y que necesitamos escuchar, necesitamos trabajar también en una solidaridad intergeneracional, aprendiendo de aquellos pasos que se dieron que no funcionaron, pero también dando aquellos pasos necesarios para poder pensar que el desarrollo sostenible es posible, que la Agenda 2030 es posible y que vamos a poder considerar que en un futuro el antropoceno no sea solamente la era en que los seres humanos impactamos negativamente al planeta, sino que también pudimos salvarlo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso entonces para despedir a la doctora María Eugenia Di Paola, quien nos presentó el tema a modo de pregunta: ¿cómo medimos el desarrollo en la era del antropoceno? Muchas gracias, y será